A ver, empezamos. Logro del aprendizaje, diferencia de estructura y función de la hormona de crecimiento, conoce los principales estimulantes inhibidores de la hormona de crecimiento, explica los efectos de la hormona de crecimiento y su regulación, y eso es todo. Para empezar, traigo esta diapositiva para que todos recuerden un caso particular de uso de hormona de crecimiento. Todos conocen pues al astro del fútbol, ¿no? ¿Cuántos tendrán en su casa su póster de Messi? ¿No es cierto? Pero fue un caso particular el de Messi, que detectaron una deficiencia de hormona de crecimiento a los 11 años, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, empezaron a darle hormona de crecimiento, ¿no? Completar su tratamiento en el Barça, lo va a completar para poder llegar a la estatura que tiene, 1,70 m, me parece que tiene, no es muy alto, pero eso es suficiente para llegar a ser lo que fue. No sé si es que hubiera sido suficiente si fuera 10 centímetros menos, ¿no? No sé. La importancia entonces viene de que se tienen que saber detectar las enfermedades o los problemas a tiempo, y además de que se tiene que dar la terapia de reemplazo hormonal adecuada. Muy bien. Una pregunta para el público: ¿las personas bajas tienen mayor esperanza de vida o no? ¿Quiénes viven más, los altos o los bajos? Los bajos. Los bajitos viven más, ¿es cierto? ¿Por qué no se sabe con precisión, pero aparentemente hay una relación a más altitud, menor tiempo o esperanza de vida, ¿no? Probablemente porque las demandas aumentan y porque las células son más grandes, necesitan mayor demanda. Mantener esa demanda es más complicada. Probablemente por ahí pase ese tema. ¿De acuerdo? Esto es algo adicional también que encontré por ahí, que les comparto. La dilatación gravitacional del tiempo. Aparentemente se ha visto en un estudio que las personas que viven más, o las personas, perdón, que envejecen más rápido son aquellas que viven en pisos más altos. A mayor altitud, vives en el piso 20, vas a vivir menos tiempo aparentemente respecto a los que viven en el piso 2 o piso 3. Cuando se han comparado con relojes atómicos a nivel del suelo y a nivel del piso 20, por decirlo en adelante, cada vez que uno va subiendo el piso, el tiempo pasa más rápido. Entonces, finalmente, la vida se pasa más rápido ahí arriba. Así es. Aparte hay más otras opciones, ¿no? Hay más facilidades porque ahí una persona se muera. En el piso 80, imagínate, ¿no? Estás una parrillada, tomas de más y de repente yo no quiero, imagínate. Del piso 2 vives, del piso 80 ¿qué vas a vivir? Ya no es nada. Hay que recogerte con espátula. Bueno, a ver, entonces, vamos a recordar un poquito, chicos, sobre las hormonas que se producen a los diferentes niveles del sistema nervioso central. Ustedes recuerdan que en el hipotálamo se producen hormonas liberadoras, no se olviden, liberadoras, a excepción de algunos otros factores que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de somatotropina, hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Pero también se produce una hormona que genera inhibición de todos los ejes, de todo. Esa se llama somatostatina. No es el único lugar donde se produce la somatostatina, por si acaso también se produce en el intestino y también se produce en el páncreas, por si acaso. Ya le va a conversar seguro de eso el doctor Castillo. Y también se produce a nivel del hipotálamo la dopamina. La dopamina, o también conocido como factor inhibidor de la prolactina, también como PIF. La glándula pineal, ¿qué produce? Produce melatonina. ¿Y la melatonina es necesaria para qué? Para dormir, para inducir al sueño. ¿Tienes problemas para dormir? Ahora venden esas pastillas naturales de melatonina. Puedes inducir el sueño. ¿Cuándo puede pasar eso? A veces frecuentemente. Cuando te amanece muchas noches, ¿no? ¿Qué pasa? Que viene el examen de fisio
ya acumulaste 3 5, ¿no? 0,5, 0,5, 0,5. Ahora sí hay que ponerse a estudiar, porque si no estudias, ya fuiste, ¿no? Caballero. Entonces vienen las amanecidas, ahora sí hay que estudiar, hermano, ya micro ya fue, parásito ya fue, vicio nomás, se pone a estudiar. Toda una semana se empieza a estudiar hasta la 1, 2 de la mañana, 1, 2 de la mañana. El día que ya no quiere 1, 2 de la mañana, no puede, ya no puede dormir. Tu cerebro ya se acostumbró, ya no te puedes dormir hasta la 1 o las 2 de la mañana. Ya me quiero dormir, pero no puedes. ¿Por qué? Porque se ha producido una alteración del ciclo del sueño. ¿Qué hay que hacer? Regularlo nuevamente. ¿Cómo lo vas a regular? Te compras tu melatonina, toma melatonina, induces al sueño y nuevamente reseteas el sistema. ¿Cómo lo sabes? Porque sabe fisiología. Si sabe fisiología, ya. No sabe fisiología, va a tener problemas. Vete a estudiar parásitos, otras cosas. Muy bien. La glándula pituitaria o hipófisis, para recordar nomás, lóbulo anterior va a haber hipófisis que producía hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides, hormona adrenocorticotropa, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y prolactina. Ahí está. Profesor, ¿de ahí van a venir más preguntas? Sí, ya eso es cultura general, que no se pase. Si no saben eso, ¿cómo van a presentar el examen? Tiene que, mínimo eso. La neurohipófisis, ¿qué produce? Jorge, Alania, ¿qué produce? Ya ven, oxitocina, DH, no produce nada, solo almacena oxitocina, vasopresina, ¿no es cierto? Ahí dice, claro, almacenada. Y la hipófisis media, la pars media, que produce la hormona estimulante de los melanocitos. Ajá. Estas hormonas actúan en diferentes glándulas, por ejemplo, acá he puesto un ejemplo, ¿no?, de lo que vamos a ver en la próxima clase. Cuando se estimula la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, estimula la tiroides, a la glándula tiroides, esa glándula que tiene forma de H, ¿no? ¿Qué va a producir? Va a producir T3 y T4, triiodotironina y tetraiodotironina, también conocido como tiroxina. Ahora sí, regresemos a lo que nos interesa, la hormona de crecimiento. Por sus siglas en inglés, GH, también conocida como somatotropina. Somato viene de cuerpo, tropina, de tropismo, de estar a favor del crecimiento de ¿qué? Del cuerpo, hace de que crezca el cuerpo, ¿correcto? ¿Cómo se sintetiza o quién lo sintetiza? Lo sintetiza las células somatotrofas o somatotropas del lóbulo anterior de la hipófisis. ¿De acuerdo? Su estructura química tiene alrededor de 191 aminoácidos, es similar a la prolactina en un 75% y a la hormona lactógeno placentario 96%. Patrón de secreción pulsátil con picos de secreción cada 2 horas. No se olviden que todas las hormonas en nuestro cuerpo se secretan de manera pulsátil. Cuando nosotros queremos inhibir el eje, ¿no?, de secreción, lo que damos es una dosis continuada de lo mismo. Vamos a verlo en la siguiente clase, cuando ustedes aprendan un poco sobre los corticoides y cómo es que podemos inhibir el eje de los corticoides en el cuerpo. Entonces, las células normales que son estimuladas por efecto de la hormona de crecimiento van a sufrir 2 efectos importantes. El primero, la hipertrofia, es decir, el aumento del tamaño. Y el segundo, la hiperplasia, el aumento del número de células, es decir, el aumento del número de mitosis, ¿no? Se empieza a duplicar, a aumentar. Entonces, hay más células y son de mayor tamaño. Muy bien. Profesor, entonces en vez de testosterona, ¿me puedo colocar hormona de crecimiento para aumentar el músculo? Sí, puedes colocar. Para rejuvenecer, también. ¿Es bueno? Es relativo. ¿Por qué? Porque si tienes por ahí algún tumor escondido, también va a crecer. Lo vas a estimular. Un tumor que está tranquilo, que está de repente en un cuerpo encapsulado, le pones hormona de crecimiento y empieza a dispararse. Y ese es el principal problema de las personas que usan entonces estos productos. Si no están debidamente controlados,
Generalmente por eso el uso se restringe a las personas que están en crecimiento, las personas jóvenes. Es más raro que un joven tenga cáncer versus una persona adulta. Sin embargo, muchas terapias celulares y alternativas se usan hormona de crecimiento para un efecto rejuvenecedor. Te sientes vigoroso, te sientes bien, ¿cierto? Producto de la hormona de crecimiento. Tiene efectos positivos, al igual que la testosterona, pero también puede tener efectos muy complicados y serios. ¿Cómo es su regulación? Miren, esta hormona de crecimiento va a ser estimulada por algo importante. Va a ser estimulada por la hipoglucemia, o sea, por la disminución de la cantidad de glucosa en sangre. Va a ser estimulada por la disminución de los ácidos grasos en sangre. Va a ser estimulada por la inanición, por el ayuno. ¿Han escuchado del ayuno intermitente? Profesor, tengo una tía que hace el ayuno intermitente para la dieta. ¿Será bueno o no? Depende. Porque si se estimula la hormona de crecimiento, puede servir, ¿no? Puede servir, ¿por qué? Porque puede generar un efecto reparador sobre los tejidos. Pero el ayuno hace también que la bilis no salga de la vesícula y se quede posada. Entonces aumenta el riesgo de cálculos a la vesícula. Entonces, depende. ¿El ejercicio estimula la hormona de crecimiento? Sí, por eso es que es recomendable para los niños. Tiene el niño que hacer ejercicio, señora. ¿Para qué? Para que crezca. Si está todo el día jugando con su juguete y no sale al parque, no juega fútbol, no juega básquet, no hace ningún deporte, no va a crecer, por más que coma todo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Serán necesarios, por ahí dice, ¿dónde está? El sueño, en la parte final, particularmente el estadio 3 y 4 del sueño no REM. O sea, es en ese sueño de tipo no REM donde se produce la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, por si acaso, se produce en las personas, en los niños obviamente se produce para que se dé el crecimiento de las células en general, pero una vez que el adulto ya ha completado su crecimiento, ¿para qué creen que se secreta la hormona de crecimiento? ¿O ya no secretamos? Sí secretamos para reparar, sirve para la reparación del tejido. Por lo tanto, por eso es necesario dormir, porque cuando duermes vas a secretar hormona de crecimiento. Y si secretas hormona de crecimiento, reparas. Y si reparas, tienes nuevamente la misma vitalidad para seguir con la vida. El que no duerme bien va a tener serios problemas a mediano y largo plazo, por si acaso. ¿Qué más? Todos esos estímulos que ustedes ven ahí. Interesante, por ejemplo, dos adicionales, que dice, por ejemplo, los pirógenos y el estrés. Los pirógenos se refiere a todas aquellas sustancias que van a producir que aumente la temperatura. Por ejemplo, una infección en el cuerpo por un microbio, una bacteria, va a producir un virus, va a producir una pirosis, ¿no? Va a producir que aumente la temperatura, y ese aumento de la temperatura va a ver que se secreta la hormona de crecimiento. Esa es la razón por la cual la abuelita decía, si le da fiebre va a crecer. Claro, es cierto. Si tiene fiebre el niño, crece. Esa es una realidad. ¿De acuerdo? Sin que sepa fisiología, la abuelita lo decía, pero ahora ya sabes el porqué. Estrés. También el estrés hace de que crezcas. Estamos hablando de las personas que pueden crecer. Aquellas personas que ya se cerró el cartílago de crecimiento. No se olviden que el núcleo de crecimiento se encuentra a nivel de ¿dónde? ¿La diáfisis o las epífisis? ¿Diáfisis o epífisis? ¿Epífisis o metáfisis? A nivel de la metáfisis. Ahí están los núcleos de crecimiento. Y cuando ya se cerró eso, ya no va a crecer el hueso en longitud. Puede crecer, sí, pero puede crecer en ancho. Ahí viene un problema. ¿Cómo se llama ese problema?
acromegalia. Acromegalia es el crecimiento del hueso de forma transversal, no longitudinal. Cuando crece demasiado un niño y el hueso crece demasiado de forma longitudinal, también tiene un problema. Se llama gigantismo. Gigantismo. Cuando crece de forma transversal el hueso, eso se llama acromegalia. Y eso se da cuando ya se cerró el cartílago de crecimiento. Ya no tiene opción de crecer porque el hueso ya está todo osificado. Muy bien, hay otros estimulantes adicionales que los he dejado ahí para que ustedes lo lean. Vamos con los inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? La glucosa excesiva, importante, ¿no? Al niño le están dando cantidades de golosinas. Las golosinas tienen demasiada glucosa, hace que crezca más o que se quede chato. Se va a quedar chato, pues, porque están dándole demasiada doña Pepa, Zulina. No le estén dando eso a sus sobrinos, le están haciendo daño. Muy bien. Además, la obesidad también es un inhibidor de la hormona de crecimiento. El sueño de tipo REM, también conocido como sueño paradojal, es un inhibidor de la hormona de crecimiento. El envejecimiento también se va haciendo mayor, el organismo se va haciendo más lento, más difícil de reparar. El factor inhibidor, el factor similar a la insulina, el factor similar a la insulina de tipo 1, que es el IGF-1, ¿no? Factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, también es un inhibidor. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, esa es la somatostatina, por si acaso. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, somatostatina. A ver, veamos la figura. La figura dice así: la hormona liberadora de hormona de crecimiento sale hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis y va a producir la producción de hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento va a actuar de forma directa e indirecta. De manera directa va a actuar sobre los tejidos para que mejore los tejidos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero además va a hablar de manera indirecta, va a actuar sobre el hígado. En el hígado se va a convertir de hormona de crecimiento a factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Ese factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 también es conocido como somatomedina. Somatomedina. ¿Por qué es importante? Por lo que vamos a ver a continuación. A ver, la hormona de crecimiento, una vez que sale del lóbulo anterior de la hipófisis, lo que va a hacer en el tejido adiposo es, ahí dice bien claro, no sé si se ve, pero dice bien claro, disminución de la captación de glucosa. O sea, disminuye la captación de glucosa en el tejido adiposo y aumenta la destrucción del tejido adiposo, o sea, aumenta la lipólisis. O sea, ¿es bueno para el tejido adiposo? Pues bueno, sí, porque disminuye la cantidad de grasa, ¿no? Correcto, estamos bien. Y luego, en el hueso lo que va a hacer es hacer de que aumente el tamaño y el número de células, aumenta la captación de aminoácidos, proteínas, aumenta la síntesis de ADN y aumenta la síntesis de colágeno. ¿Quién sintetiza colágeno? Los fibroblastos, por si acaso. A nivel del músculo, aumenta también la captación de aminoácidos y de proteínas, pero ¿qué disminuye a nivel muscular? La captación de glucosa. Entonces, recordar, disminuye la captación de glucosa a nivel del músculo y a nivel de la grasa. ¿Ah? Disminuye. Y ahí está un poco la confusión, porque cuando actúa sobre el hígado va a secretar el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, que es también llamado somatomedina. Y la somatomedina va a actuar también directamente sobre la retroalimentación negativa de la hipófisis y del hipotálamo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué va a servir este factor de crecimiento similar a la insulina?
Justamente esta somatomedina es la que me va a mediar el crecimiento de las células. Vamos a ver cómo se da la regulación de ese eje somatotrófico. Miren, del hipotálamo se va a liberar la hormona liberadora de hormona de crecimiento, valga la redundancia, y a través de este sistema portal hipofisiario. Y además, luego, una vez que se va a estimular a esta adenohipófisis, se va a producir hormona de crecimiento que va a producir la somatomedina en el hígado, y esta somatomedina va a actuar también indirectamente sobre las células, además de la hormona de crecimiento. ¿Cuál es la importancia? Que va a tener acciones. La acción es promover el crecimiento de otros órganos y tejidos. Todos habrán oído escuchar que la hormona de crecimiento termina siendo una hormona contrarreguladora, a diferencia de la insulina. La insulina es una hormona que es hipoglucemiante, pero la hormona de crecimiento, al igual que el cortisol, lo vamos a ver en la próxima clase, son hiperglucemiantes, o sea, generan mayor cantidad de glucosa en sangre, pero disminuyen la captación de glucosa a nivel de los tejidos, del músculo y del tejido adiposo. Ahora, en varias diapositivas ven que sale otra hormona que dice grelina. La grelina es una hormona que se produce en el estómago y se produce básicamente cuando está el estómago vacío, en ayunas. ¿Qué es lo que hace? Estimular la producción también de la hormona de crecimiento. ¿Por qué? ¿Profesor, eso quiere decir que si no como voy a crecer? No, si no comes se va a estimular para que tú puedas ser más efectivo, ¿no es cierto? Y además porque es una hormona contrarreguladora de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que va a generar hiperglucemia, que te va a servir, o sea, básicamente para eso. Pero no solamente se secreta grelina cuando está en ayuno, también se secreta cortisol, porque es un estado de estrés. El no comer genera un estado de estrés en el cuerpo, al igual que una infección. Muy bien. Y con esta creo que terminamos, es la regulación de todo el eje somatotrófico. Vean ustedes, el sueño, el estrés, el ayuno, el ejercicio, todos tienen que ver finalmente con el estímulo directo sobre la producción de hormona de crecimiento. O sea, hay que controlar estos factores, ¿de acuerdo? Pero todos estos finalmente van a terminar siendo inhibidos. ¿Por quién? Por la somatostatina. Pregunta de examen. Entonces, la somatostatina es la que va a regular todo el eje finalmente. También es conocido como hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Se produce solamente en el hipotálamo? No, también se produce en el intestino y en el páncreas. Y eso es todo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Si no, les agradezco a todos y nos vemos en la siguiente clase.